Ya somos 10 personas en la junta. Bienvenidos a todos. Qué bueno verlos a todos ustedes que están participando. Soy Pamela Bersler y soy la instructora de esta noche y tenemos un equipo increíble esta noche para contestar sus preguntas y para hacer un taller muy interesante. Muy emocionada. Es el primer diseño de jardín y estamos muy emocionados de esto. Pero en los próximos minutos, a medida que nos preparamos, pueden entrar al chat y pueden mandar una nota diciendo de dónde nos están participando y yo voy a tratar de contestarles, pero yo no puedo hablar y escribir al mismo tiempo, así que le voy a pedir a Andrea que diga algo y se presente. Hola, soy Andrea Dunan. Soy una diseñadora de árboles, de jardines. Estoy en San Diego. Crecí en el Bahía y puedo contestar preguntas de diferentes perspectivas de California. Nací en el Hospital del Camino en Mountain View, así que conozco muy bien y familiar de dónde vienen ustedes. Estamos emocionados de hablar el día de hoy sobre diseño y cuidado de aguas. Si tienen alguna pregunta, traten de hacérmelo. Y Nick también va a estar con nosotros también para las preguntas y respuestas. Tenemos 2 por 1, entonces somos 2 profesionales y pueden aprovechar nuestro conocimiento. Tenemos Los Altos, Hola Mimi, y San José, Bishop, otro San José, Santa Clara. Sé que tan fácil es decir hola y eso nos hace sentir mejor. Saratoga, muy bien. Es maravilloso tener estas oportunidades para... Este es más taller de lo que hacemos normalmente. Vamos a terminar a las 7:30, pero voy a dejar un poco de tiempo para preguntas al final. Pero lo más interesante de ese taller, yo creo, es que tienen ese conocimiento durante todo el taller, detrás de la pantalla, contestando preguntas en tiempo real y usted puede añadir a la conversación si ustedes quisieran. Así que es muy interesante. Usted puede conocer un recurso, dónde ir a conseguir algo o dónde sacar mulch o lo que sea y puede compartir y lo puede compartir con todos que están dentro del webinario el día de hoy. Muy agradecido. Gracias, Mary, por decir hola de San José. Muy agradecida. Entonces, vamos a comenzar en un minuto. Vamos a permitir que la gente entre. Esta noche está siendo grabado para que lo puedan ver de nuevo. Es jueves en la noche, así que pueden tomar su copa de vino, lo que necesitan para relajarse y escuchar un webinario sobre diseño de Harden y vamos a empezar en 30 segundos. Muy bien. Y la gente está entrando. Bienvenidos a todos que están llegando. Están en el lugar indicado para diseño de jardines. Y Andrea, si puede cambiar el chat a que todos ustedes puedan. Vamos a cerrar el chat y vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas, el Q&A. Entonces, como mencioné, y espero que ustedes estén en el lugar indicado porque esta noche es el taller de diseño de jardín y vamos a hablar de pasto a jardín en unos cuantos pasos. Soy Pamela Bersler,
Soy la instructora del G3 y quiero asegurar que ustedes puedan escuchar y entender el webinario. Vamos a contestar preguntas en tiempo real y vamos a contestar en 3 lenguajes. Tenemos español, mandarín y vietnamita. Y puedes seleccionar una sala diferente al de inglés para escuchar la interpretación haciendo un clic en el globo, el icono de globo que está en la parte inferior de la pantalla. Puede apagar el audio original y esto le va a permitir que puedan escuchar toda la presentación en el lenguaje de su elección. Y también vamos a estar traduciendo la parte de preguntas y respuestas en todos estos lenguajes. Entonces, si tienen cualquier pregunta, no se sientan de ninguna forma limitados. Entonces, quiero agradecer a Valley Water por ser el anfitrión de esto y por toda la serie de clases. Y ahora se lo voy a dar a Valley Water. Tengo una cosa más. En las últimas 24 horas, ustedes van a estar recibiendo un correo de Zoom. Esto va a venir al correo que usted usó para registrarse al webinario. El email va a incluir un montón de recursos, va a incluir esta presentación de este libro, que es específicamente para Valley Water. Y lo interesante es que mucha información que vamos a hablar esta noche ya está incluido en este libro, entonces es un excelente libro de guía para que lo tengan. Y ahora se lo paso a Nicolás o a Sana. Hola a todos, soy Sana, de especialista de conservación de agua en Valley Water. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Estamos muy emocionados, pero antes de empezar, quiero dar un repaso del programa de conservación de agua que tenemos aquí en Valley Water, en Santa Clara County. Entonces, ¿por qué la conservación de agua es importante? Una razón es porque cuando hablas de esto es que económico. Todos pagamos cuentas de agua y entre menos agua usemos, menos pagamos. Valley Water cuenta agua conservado como agua para ofertar. Cada galón que ahorramos no tenemos que exportarlo y no tenemos. Otra gran razón es que mucha de la energía que usamos en California es para mover agua dentro del estado. Entre menos estamos que hacerlo, menos energía, menos emisión de gases y podemos ser más creativos. Esta es una gráfica que muestra el uso de agua que tenemos en el condado de Santa Clara. Como pueden ver, 55% que se usa es residencial y de ello la mitad es afuera y la mitad es bajo techo. La gráfica al derecho es el uso bajo techo y es lo que ustedes ven todos los días: duchas, baños, lavadoras de ropa, y se puede ahorrar agua cambiando los comportamientos usando tecnologías de conservación de agua. Y vamos a hablar de eso en las siguientes láminas. Algunos programas que ofrecemos aquí en Valley Water tenemos específicamente conservación bajo techo y fuera. Para interior tenemos kits DIY para saber qué tan eficientes son nuestros plomería. Podemos cambiar. Tenemos programas de reemplazo para programas residenciales e industriales. Tenemos algunos reembolsos para lugares más grandes comerciales. Otras conservaciones tenemos muchos reembolsos por jardinería. Tenemos también un reembolso por uso de agua, reutilizar agua de la máquina de lavar ropa.
También tenemos programas para sitios agriculturales y voy a hablar un poco más al respecto de esto en las siguientes láminas. Y algo que pueden hacer el día de hoy es visitar nuestra tienda. Tenemos muchos productos ahí que pueden conseguir sin costos si están dentro del condado de Santa Clara. Pueden tener un kit para evaluación, para saber qué tan eficientes son sus equipos. Con esa información ustedes pueden pedir cabezas para ducha, no rollos de papel, pero dispensadores de papel de baño, detección de fugas en el baño, tubos. Y si ustedes están en un apartamento, pueden ordenar esto totalmente gratis y pueden recibir estos por el correo. También mencioné encuestas. Entonces tenemos evaluaciones para lugares pequeños y grandes. Tenemos profesionales de irrigación que pueden salir a su ubicación, van a buscar fugas y áreas donde puedan mejorar, recomendar algunas mejoras y señalarles algunos programas que tengamos que puedan utilizar, porque siempre hay áreas para mejorar. Y también tenemos esto para lugares residenciales o comerciales pequeños, lo que es más de medio acre. Tenemos un programa de evaluación de territorio grande y pueden encontrar la liga para esas evaluaciones en la página de web que les pasé. El programa más popular es el reembolso por jardinería. Entonces, si cambiamos el pasto o tenemos una irrigación más eficiente o si ponemos una irrigación por drip, tenemos $3,000, hasta $3,000 por una residencia y hasta $100,000 por un lugar comercial o multifamiliar. Uno de las más familiares del programa de Rebalse es la conversión. Entonces ofrecemos un reembolso de $2 por pie cuadrado para convertir jardinería de alto uso de agua. Tenemos un nuevo programa con un programa de diseño, de asistencia, programa de asistencia en el diseño, que vamos a hablar también. También tenemos un reembolso para pasta a mulch. Y aquí no hay que plantar plantas, es nada más poner mulch en vez del pasto. Y el reembolso base es $2. Y dependiendo de donde estén, puede ser alto. Entonces hay que verificar la página de web. Algo que recibimos frecuentemente de la conversión de los participantes es dónde comienzo. Entonces, no sé qué tipo de plantas poner, qué pasa con mi jardinería. Entonces, tenemos una lista de diseñadores calificados y pueden recibir una consulta de 1 a 2 horas gratis. El consultar va a ver su jardín, va a ver qué sugerencias se tienen para ustedes que podría funcionar para su ubicación, qué le pueden poner. Y los participantes pagan $200 por el tiempo de la consulta y va a guardar el recibo y una vez hayan terminado la conversión van a entregar el recibo y le vamos a reembolsar ese recibo. Hay muchos diseñadores, tenemos 15 que hablan 5 lenguajes y que tienen diferentes conocimientos y diferentes certificaciones y ustedes pueden escoger el diseñador que funcione mejor para ustedes. Pero esto es más bien una conversación, o sea, no pueden esperar tener un programa, un proyecto totalmente terminado, sino simplemente es una conversación general sobre el diseño que podría hacer. Aquí hay algunos recursos de diseño que pueden encontrar en línea. Pueden ver esto en el lado derecho. Ahí pueden ver
es que puedes preparar un jardín comestible. Otro planeador, pueden ver en la parte de abajo, es de la Sociedad de California de Plantas. También ahí usted puede meter información, qué es lo que quiere priorizar en su jardín, qué tanto sombra, qué tanto sol tienen, y va a darles una recomendación de diseño y también de plantas. Ahí puede poner algunas consideraciones y es un excelente punto para empezar. Y he escuchado que muchos jardineros que están usando este tipo de plataforma, entonces definitivamente recomiendo que lo revisen. Más cosas que hay programas dentro del programa de reembolso. Tenemos irrigación line in line drip, eficiencia de tomas, sensores de flujo, hidrómetros, irrigaciones controlados en base al clima, sensores de lluvia. Uno más elemento que tenemos es la captura de agua de lluvia. Tenemos barriles, cisternas y jardines de lluvia que podemos implementar en su jardín y pueden recibir un reembolso por eso. Siguiente, un programa muy interesante que tenemos es agua gris de lavado de ropa a jardín. Y aquí es un reembolso que ustedes pueden usar usando agua de las lavadoras para hacer la irrigación de su jardín. No hace falta tener ningún permiso. Hay un reembolso de 200 a 400 de acuerdo al sistema, dependiendo de dónde estén ustedes. Y es un gran programa y hay mucha más información en su sitio web. Y por último, el desecho de agua. Entonces, cualquier persona en el condado puede escribirnos o llamarnos o puede buscar en el sitio web para ver desperdicio de agua. Entonces, si hay desperdicio de agua, pueden dar educación, recursos y darle sugerencias de cómo reducir el uso de agua y también promocionar algunos programas. O sea, no es ningún castigo, sino compartir información. Entonces, si ustedes ven que hay desperdicio de agua, pueden reportarlo a cualquiera de las líneas que están aquí mencionados. Ok, ahora si hay alguna pregunta, podemos ir a preguntas. Si no, podemos entrar en el webinario. Entonces, muchas gracias y va a tener acceso a cuestiones y preguntas y respuestas. Si tienen buena pregunta, adelante, pregunten ahí. Y yo quiero decir que vean esa foto del agua que está saliendo. Esta es una de las mejores fotos que he visto y todo el mundo se sonríe. Y es la parte que más me da risa. Muy bien. Entonces, listos. Vamos al tema principal de cómo crear un diseño de jardín eficiente. Vamos a comenzar con un poquito de antecedentes y vamos a hablar de cómo hacer un análisis de sitio, hablar un poco de cómo podemos capturar agua de lluvia, cómo los capturamos en el jardín para que todos los jardines puedan aguantar agua de lluvia y dónde ponemos esas plantas. Finalmente, qué consideraciones de diseño para que sea muy bonito. Entonces vamos a poner con el diseño. Es importante entender que todo lo que hablamos viene a este concepto de que su casa es un watershed natural. ¿Pero qué quiere decir eso? Esencialmente lo que estamos haciendo es que crear un jardín que imite un watershed y es un área donde todo el agua se caiga ahí, va a drenar al mismo lugar.
Lo interesante de un watershed natural es que cuando viene el agua del cielo, ya sea en precipitación o nieve o lluvia, va a ser interceptado por material de planta antes de que pegue el piso y eso lo desacelera. Entonces, cuando llega al suelo, hay un proceso que se llama infiltración, donde el agua entra a la tierra, llena, la gravedad funciona sobre ese agua y lo jala hacia abajo por la tierra y lo percola hasta que llega a mesas de agua en algunos casos, donde la mesa de agua es, pero también hay fuerzas de acción capilar que también están funcionando sobre el agua, moviéndolo a través del jardín, por encima y también dentro de la tierra. Y entonces empieza a mover horizontalmente y salir a la superficie, llenando todos los espacios, que hace que todo este espacio esté disponible para todas las plantas. Y esa agua finalmente llega a, a un riachuelo o a un río, un lago o últimamente al océano. Y entonces, cuando sale el sol, hay un proceso que se llama evapotransportación y es el transferencia de agua de la tierra a la atmósfera para hacer nubes y esto se intermedia con las plantas. Entonces las plantas sacan la agua de la tierra, la enfría y la pone en la atmósfera y como agua atmosférica se condensa y baja como lluvia. Yo quiero decir algo muy interesante, que cuando las plantas están en tierra saludable, pueden poner microbios a estas gotas de agua que están atomizando y estos microbios pueden condensar el agua en una altitud menor que cualquier otro tipo de partícula, polen y contaminación y polvo. Todo eso puede condensar el agua, pero en una altitud mayor, altitudes menores, tenemos microbios haciendo este trabajo. Y de esa forma, cuando tenemos lugar que tenemos muchas plantas, esos microbios pueden condensar agua y lo pueden traer de regreso a la tierra en la misma zona donde salió y eso regresa como lluvia gentil y es lo que pasa en un shed natural y queremos hacer que nuestras casas sea un mini watershed y es lo que vamos a hacer, evaluar una propiedad para ver dónde llega el agua en la parte superior de la propiedad, normalmente el techo, cómo está bajando a la calle y si lo pensamos en una lluvia, la calle se convierte en un riachuelo. La diferencia entre dónde cae originalmente y a dónde se va, toda esa área es de ustedes para que ustedes puedan hacer un cambio y para influenciar. Y entonces, para influenciarlo, para crear un watershed natural, cito, quiero que usamos los 4 principios. Y estos son, primero, hay que tener tierra saludable que sea como esponja. La esponja aguanta agua cuando los tiempos y los libera lentamente. También hay que seleccionar plantas adecuadas. Las plantas más adecuadas son las plantas nativas locales a California. Esas son las mejores opciones. Hay otros, siempre que sean adecuados para el clima, estamos en la dirección correcta. El tercer principio es capturar agua de lluvia y usarlo como un recurso y es capturarlo pasivamente. Entonces, aguantarlo en el jardín. Podemos usar artículos, pero queremos que esté dentro del jardín para que las plantas lo puedan usar en las rutas, en las raíces. Y cuando usamos irrigación suplementario, que sea muy eficiente, que el sistema esté diseñado, instalado y mantenido adecuadamente.
y que solamente aplique agua cuando sea necesario, cuando las plantas necesitan más agua y no esté dando agua porque sí. Y esos son los principios de la cuenca de agua. Y ahora vamos a hablar del diseño de jardín y usar estos puntos para crear un jardín funcional y muy estético. Entonces, primero hay que comenzar con un análisis del lugar. Entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes han creado un plan base antes de venir a la clase esta noche? No tienen, vamos a compartir nombres. Si podemos poner una encuesta. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún plan base? Quizás no lo han hecho, o a lo mejor ya tomaron algún curso y ya tienen un conocimiento de cuál es su plan. Cuando hacemos esto, no sé si los comentarios están comentando en chat, ligas. Quiero recordarles que tenemos el QIA abierto. Si dan un clic ahí en la pantalla inferior, pueden abrir y ver qué preguntas las personas han hecho. Pueden poner su propia pregunta y vamos a traducir esas preguntas a español, vietnamita y mandarín. Entonces, por favor, adelante, hagan preguntas. Vamos a ver los resultados. Parece que la mayoría no ha hecho un plan base. Algunos que sí lo han hecho. Está muy bien de cualquier forma. Vamos a hablar de las dos ideas y vamos a continuar. Entonces, el plan para hacer un plan base, y yo lo recomiendo, es que usen una hoja cuadrada, cuadriculada. Esto es una hoja cuadriculada y esto permite que haga una escala de 1/4 de pulgada. Si su propiedad es grande, quizás necesita varios de estas hojas pegadas con cinta. Y cuando estás haciendo el proceso de diseño, que rompan el diseño en diferentes áreas donde puedan usar este tipo de papel. Entonces, el jardín de atrás, separado el del frente, el del lado, lo pueden juntar con cinta al final, pero esto permite que ustedes puedan enfocarse en áreas en particular. Aquí tenemos un jardín de enfrente y lo que hemos hecho aquí es que estábamos permitiendo que cada uno de esos cuadrados sea un pie de distancia. Yo uso una vista satelital en en una máquina de búsqueda y hay muchas herramientas en línea que permite que solamente puedan ver cómo se ve su propiedad, dónde están los límites, dónde está la residencia, cómo se ve, si hay árboles, dónde están localizados y también usando Google Earth puede usar una herramienta para medir ahí también en la pantalla. Es bueno ir a confirmar su información y medirlo en persona y tener los números básicos. ¿Dónde están las cosas grandes? ¿Dónde está la cochera? ¿Dónde está la acera? A mí me gusta ver la puerta indicado en el plan. Yo también me gusta poner las ventanas. En ese plan no hay ventanas, pero también ayuda de vez en cuando en cuestión de diseño. Entonces, usar un cuadrado igual a un pie puede hacer su plan en este papel. Y hay una cosa que quiero que aseguremos que se ponga, es esta flecha que está en círculo. Esta es la flecha del norte. Entonces ahora los teléfonos todos tienen un compás y pueden usar su teléfono o compás para saber dónde está el norte y quieren indicarlo en su plan.
porque le va a dar información de cómo están las sombras, donde algunas de las estructuras van a crear sombras. Y una vez tengan el plan base, que es este plan simple, hagan muchas copias. Entonces, realmente como 15 copias, porque entonces van a empezar a jugar con estos papeles y darles más información. Les estoy diciendo, así es como trabajan los diseñadores de jardines. Comenzamos por niveles, comenzamos con la base y vamos añadiendo cosas. Y una de las primeras cosas que añadimos es lo que son microclimas. Microclimas son determinados sentándose en su jardín y observando su propiedad. Va a notar que hay lugares que están en sombra todo el tiempo. En este caso, el árbol del vecino hace una sombra. Hay un sol fuerte del lado oeste y también quizás en este caso tenemos un pared que va contra la cochera donde siempre hay mucho calor reflejado. También hay un lugar para pozos de agua. Todo esto se tiene que indicar en su nivel de microclima y vamos a regresar con esto cuando empiecen a hacer sus planes. Y no puede tener demasiada información sobre esto, vayan y observen lo que está pasando en su jardín. Y en otra hoja vamos a comenzar a pensar en qué pasa con el agua en su lugar. Puede tener 2 o 3 o 4 diferentes niveles relacionados con agua, pero este primero le da orientación sobre qué tipo de inclinaciones tiene, a dónde va el agua cuando se cae del techo, cuando sale de la cochera. También puede observar qué tipo de irrigación, dónde hay, si hay un lugar donde se acumula el agua, si hay lugares húmedos. Indicar todo esto sobre su plan, dónde están sus salidas y piensen dónde va a salir el agua y a dónde se va el agua una vez pegue el piso. Ese va a ser su primer capa de su plan. Y cuando está en uno de estos, si está viendo la imagen en, satelital, pueden empezar a revisar el techo. El techo va a generar el agua que ustedes van a capturar o la mayoría del agua que van a capturar. Entonces quieren identificar diferentes lugares del techo y crear un pie cuadrado del techo. Una cosa que tienen que considerar es que esta vista de pájaro es muy plano, no importa si es plano, estamos viendo la longitud por la ancho. Quizás haya diferentes tipos de techo, superficies, diferentes inclinaciones en el techo que pudiera más tarde pudiéramos dividir esas secciones del área de techo si quieren ser precisos en dónde poner el agua que sale de ahí, pero honestamente esta vista en general de ancho por longitud le va a dar una buena idea de cuánta agua van a capturar en su techo. También hay que identificar dónde están sus bajadas de agua y qué porciones del techo están contribuyendo a cada una de estas bajadas. Y una vez que tengamos el libro, que le vamos a mandar como PDF, usted va a encontrar unas cuantas exámenes que puedan hacer sobre su ubicación, que le va a decir más sobre su tierra y condiciones dentro de la ubicación. Y uno de este es la condición de compacción, si tiene un ladrillo o si tiene una esponja en su jardín. Yo apuesto que la mayoría tienen un ladrillo y que van a tener que trabajar para que sea más una esponja. Para hacer eso tienen que hacer un resumen, entonces hagan un examen de compacción
y ver. Para que tengan eso en mente conforme ustedes están estableciendo la forma en que van a colectar el agua. Y esa es la siguiente sección, cómo es que van a colectar el agua. La pregunta es, ¿qué tanta agua pueden colectar del techo? El techo es la área del techo, pero las calculaciones pueden ser para cualquier sitio. Puede ser un patio, puede ser una cochera, un camino, todo es lo mismo para esto. Es una cantidad de área donde el agua está cayendo y entonces para poder calcular esto es la cantidad de pulgadas por por los pies cuadrados por 0.062 y eso le va a decir o dar la cantidad en que usted puede obtener del techo. Y recuerde que el pie cuadrado es la largura por la anchura de la superficie. Y si piensan en esto como una pulgada, por ejemplo, empecemos con una pulgada y que sea quizás la lluvia que queremos que quede. Por ejemplo, una pulgada en 1000 pies cuadrados son 6620 galones de agua. Piensen en una cantidad de lluvia que son 10 pulgadas, entonces ustedes pueden tener hasta 6200 pies, mejor dicho, 6200 galones de agua y les voy a decir de qué manera pueden incluir esta agua en su jardín. Y esa es la pregunta, es de dónde va usted a guardar 620 galones. Lo primero que viene es un barril de agua. Y cuando están pensando en la dirección correcta, pero el desafío es que todo esto puede quizás guardar 55, 75 galones. Usted va a necesitar varios para poder tener 620 galones. Entonces, estos son, por decirlo aquí, dispositivos que son muy lentos, pero en sí, la esponja de suelo que tiene agua, va a poder colectar más agua de la que puede colectar cualquier barril y en esto es en lo que nos vamos a enfocar. Ahora, como saben ustedes, una pulgada de lluvia encima de una superficie de 1000 pies cuadrados de techo produce o crea 600 galones. Eso quiere decir que por cada 150 pies cuadrados de área en jardín, puede tener 6 pulgadas de agua que puede quedarse con ella. Es un área muy pequeña, pero ¿cómo se puede ver un área así? ¿Cómo se miraría? ¿Cómo, cómo puede determinar usted cuánta agua está eh, bajando de su techo? Bueno, usted puede ir al primer nivel, que es cuando el agua va de un sitio a otro y ahora tiene que formular y ver dónde es que se va a dirigir. Quizás usted va a tener que figurar en el área del techo y determinar cuál área está contribuyendo a esa área en particular. Y la razón por la cual va a querer hacer algo así es porque es una área muy pequeña en la cual usted va a querer colectar y usted quiere que esa área sea una área pequeña, especialmente si usted está colectando esto de una de las canaletas y lo otro es si el agua que estaba cayendo hacia la canaleta, si se va a una área de jardín o a una área de dura de concreto. Entonces, cada estrategia que use va a determinar lo que va a hacer. Una vez que usted sabe dónde están las áreas y qué es lo que está contribuyendo a cada una de las áreas, ahora lo que va a hacer es determinar cuál es el área
de pies cuadrados de esta cuenca. Y lo que usted va a querer decir ahorita es que esta forma de colectar agua es muy fácil, lo puede hacer en todos lados. Es una depresión muy pequeña, no es algo que es un gran proyecto, pero lo que quiere hacer es tener un sentido común. Lo que quiere hacer es mantener el agua alejada de la fundación de la casa y también tiene que tomar en cuenta que tiene que haber una distancia de marcada, alejada de lo que viene siendo el fundamento de la casa, las aceras y la propiedad o la línea de propiedad de su vecino, por lo menos mantener los 5 pies alejado de cada una de estas líneas de propiedad y de 5 a 10 del pies alejado de la casa. Y eso es algo que va a querer mantener usted en mente. Lo otro que va a querer tomar en cuenta es que cuando usted crea esta depresión, queremos que esa tierra se quede aquí en la propiedad. Entonces, esta semicolinita eh, no vamos a removerlo a ningún lado, simplemente lo vamos a usar para crear este declive. Como pueden ustedes ver aquí, tengo estas áreas de 5 o 10 pies de la línea divisoria con el vecino y también de la acera. Y entonces esto quiere decir que yo puedo usar esta área de 150 pies cuadrados. Entonces en esta área es donde yo pudiera colectar el agua. Y si comenzamos con algo que son 150 pies, ¿cómo se miraría esto? Pudiera verse como cualquier cosa, no tiene que ser cuadrado, no tiene que ser un círculo, ni tampoco algo estrecho y largo. El que dice 2 por 75, eso pudiera ser hasta como un río seco, pudiera ser algo que pudiera ser como 150 pies cuadrados, no tiene que ser exacto, eh, ya sea que lo haga exactamente o no. Es muy fácil cuando usted piensa, pero ¿qué hay si tiene limitaciones? Por ejemplo, la limitación es que hay un gran árbol enfrente del patio de la propiedad y usted no va a querer tener esta área de colección de agua bajo la sombra de un árbol. Y entonces aquí pudiera ser un área donde podemos poner algo más pequeño. Es posible que pudiéramos tener la misma cantidad si pudiéramos considerar el límite de esto, y esto pudiera ser la profundidad de un contenedor de 1 galón. Así es que 12 pulgadas es lo más profundo que queremos eh, ahondar porque la área es más pequeña y aquí vamos a tener que hacer que el área cuadrada de esta cuenca sea más pequeña, entonces tiene que ser más profunda para poder mantener la misma cantidad de agua. Entonces los 150 pies cuadrados de 6 pulgadas de profundidad llega a ser 75 pies cuadrados. Entonces, siempre y cuando estemos pensando en que nos podamos quedar en los parámetros, podemos tener una área para poder colectar el agua y queremos tener una área de agua que nos permita asegurarnos de que esta cuenca
le permite al agua escapar en caso de que esto se llegue a llenar. La razón que estamos pensando en esto es porque no queremos que se llene tanto y no tener una, una forma de canalizar hacia afuera o que el agua se regrese en la pipa o a la casa. No queremos tener una situación de este tipo. Si hay movimiento de agua, queremos que sea hacia el lado contrario de donde está el fundamento de la casa. Vamos a tomar una encuesta y ustedes van a seleccionar el tipo de jardín que ustedes quieren. Lo primero que vamos a hacer es un jardín rectangular. Pueden ver ustedes estos, pare- parece que fuesen unas focas. Bueno, esto lo que muestra es realmente eh, lo que llamamos eh, berm, que viene siendo una berma. Es una área rectangular, pudiera ser, o pudiera ser también una área ovulada y pudiera ser en una área más cerrada. Y entonces pudiéramos poner las bermas de alguna manera que nos proteja de los vecinos o de los que caminan enfrente de la casa. Y entonces esta es una forma de hacer esto. Y también tenemos otra que lo llamamos como que fuera una cascada, que literalmente no tiene que ser una sola cuenca, pueden ser múltiples cuencas, puede cambiar o mover el agua de un sitio a otro y eso no sería un problema. En este caso en particular tenemos dos cuencas, el pie cuadrado de ambas es el mismo y estamos usando estas bermas para que esta agua pues se mueva de un lado a otro. En este dibujo estamos poniéndole atención al otro, a la otra canaleta. eh, en vez de poner quizás ahí un barril, podemos poner una conexión para que esa agua vaya a un sitio que no sea de concreto o impermeable y podemos quizás colectar esa agua y cuando deja de llover podemos remover esa manguera y removerla y usar el agua que está en el barril. Y quisiéramos saber cuál es la que usted quisiera tener en su jardín. Y no tienen que pensar mucho al respecto. Bien, entonces vamos a mostrar los resultados y parece ser que la de la cascada, lo cual no me sorprende porque para mí es la favorita. Todas son buenas, pero la de la cascada es una manera de hacerlo. Bien, ahora vamos a dejar de compartir, pero también algo que es importante es tomar en cuenta todas las partes que son permeables y pudiéramos hacerlas de tal forma que el agua pueda penetrar y podemos usar algunas piedras de flagstone o pavers y eso le permite al agua entrar en sitios
donde queremos tener una superficie dura con sillas o mesas. De hecho, y entonces también pudieran hacer algo así a su cochera. Puede poner aquí que el agua que está en la parte izquierda, que es un plantero, eh, y tiene una área aquí antes de la área frontal de la casa, en la parte de la derecha, tiene una área que ha sido recortada entre los dos carriles donde se encauza el carro, que son áreas permeables, pero en el centro vemos que tenemos algo que le permite a la lluvia penetrar. Ahora, vamos ahora a diseñar un plan y cómo se va a ver. ¿Cómo se va a ver? Este es el jardín que se ve así en mi patio, parece. Bien, aquí es lo que usted va a seleccionar, es que se vea como usted decida o como usted quiera. Quiero mencionar que este jardín es uno de los que son óvulos y no está con piedras. Sí hay algunas rocas que están ahí como reteniendo y están deteniendo las cosas, pero aquí está todo plantado. No tiene que estar lleno de piedras, puede ser hacerse en pequeños sitios. Podemos ver ahí que hay un jardín que es como una cascada que baja de una parte alta a una parte más baja, pero no lo puede ni ver porque está plantado y solo son 6 pulgadas de profundidad. De modo que es muy leve. Y lo otro es que puede utilizar una superficie semipermeable como granito de compuesto, y esto lo que puede hacer es colectar el agua. Y quiero mencionar, si dirigen su ojo a medio de donde está el cerco, ahí tenemos el jardín que está colectando el agua de, que cae detrás de la área de la silla. Y eso no tiene que estar por todo el jardín. Y lo otro acerca de su jardín es que puede ser todo verde. Tenemos tanto en nuestro clima que nos permite tener este tipo de color. No tiene que ser café ni color tierra, ni puede ser algo que se ve muy precioso. En esta foto tenemos un círculo aquí y ese es el jardín. Esto es un área que está plantada en una cuenca y continúa al otro lado del camino. Toda esa área que se ve como que tiene zacate es un jardín plantado con todos los árboles. Está extremadamente lleno de vegetación, y cuando estamos seleccionando plantas, tenemos que pensar, eh, tenemos que pensar en la forma de la planta, si es una planta alta, si es una planta que tiene mucho canape, y así es como vamos a seleccionar el tipo de planta. Un ejemplo de esto es por ejemplo, tenemos aquí dos árboles que son esencialmente el mismo árbol. Uno es uno que es estándar, que viene siendo de un solo tronco, y el otro es uno que tiene múltiples troncos, que es como una sombrilla, pero cada uno de estos troncos crea una sombra. Es el mismo árbol, pero diferentes formas. Y aquí hay otros. El que está a la izquierda es más cilíndrico, tiene más hojas, pero ese es un árbol que tiene un solo tronco, mientras que el que está a la izquierda es uno que tiene un solo tronco, pero tiene, o se ve como que fuera uno que tiene múltiples troncos, y la forma de ellos son totalmente diferentes en cada sitio.
Y lo otro son los arbustos, si es como el de la parte izquierda o es uno que es alto, como la parte de del lado derecho. Y ambos se consideran que son pues como algunos piensan que a veces algo así pudiera ser algo que tiene mucho zacate, pero la parte de la derecha sí, esto es como un arbusto, pero tiene esa forma de verse como zacate. Ambos son arbustos que se ven diferentes y tienen diferentes formas. Y cuando estamos hablando de cobertura de suelo, es eh, un material uniforme que no crece más allá de 2 pulgadas. Tenemos, por ejemplo, uno aquí en la parte superior. Tenemos suculentes que están también en la parte izquierda y tenemos aquí un perennial que también está creciendo como una cobertura y también tenemos lo que llamamos eh, enredaderas. Cuando estamos pensando en estas, necesitan algún tipo de sostén. Por ejemplo, hay arbustos que son así como un tipo de piña. Y lo otro que quieren tomar en cuenta es la función de la planta. ¿Qué es lo que quieren ustedes que esto haga? Esto pudiera incluir si van a darnos sombra, si nos van a bloquear alguna vista, el control de la erosión, o el tener incluso encima de una de las burmas, tener algún tipo de obstáculo para la vista. Y también queremos pensar en otras funciones que son más aparentes. Por ejemplo, una función de las plantas es para encerrar una área y hacerla más íntima, o que sea una planta que sea algo donde podamos caminar o comer, o pudiera ser eh, po- por el olor de la planta o simplemente porque a usted le gusta. Esa es una función. El placer de lo que pude derivar uno de su jardín. Y lo otro es si estamos atrayendo a la vida animal, y una de las maneras de atraer a esta vida salvaje animal es seleccionando plantas nativas de California porque son o están pareadas con los insectos y con los pájaros y los mamíferos y vértebros que dependen de este tipo de plantas y las funciones que ellas tienen para poder sobrevivir. Esa es una gran manera de causar que su jardín esté vivo. Ahora los voy a llevar rápidamente a un paseo, si me permiten, brevemente eh, arreglar mi pantalla y compartir con ustedes. Los voy a llevar a un paseo. eh, Vamos a ver, aquí está, de un sitio que se llama Calscape. Calscape.org ha sido creada por la Sociedad de Plantas Nativas, y les puedo decir que Embria, la que está contestando las preguntas, o cualquier otro diseñador, le encanta este tipo de sitio web para hacer investigación, y esto es como los profesionales están figurando cuáles son las mejores plantas para su área. Una vez que ustedes van a calscape.org, llegan aquí a la página y ponen el código postal. Y aquí yo ya lo hice, ya busqué o hice una búsqueda, y pueden ver que lo que surge aquí es
lista de 8.500 plantas que son buenas para su área y no es como que no va a tener de dónde seleccionar, pero esto lo que hace es que nos indica cuáles son las plantas nativas que son apropiadas para su código postal y esto nos permite buscar árboles o arbustos o todo tipo de cosas, cobertura, eh, perenniales y es una herramienta muy asombrosa. Entonces, lo que queremos hacer es, yo quiero un árbol, pero también me gustaría tener cobertura del suelo. Y entonces voy a oprimir esta que se llama Yarrow. Y entonces lo que sale aquí es todo lo que uno pudiera saber o aprender acerca de esta planta nativa. Hay una descripción. Me encanta esta parte porque ustedes pueden ver cómo es que se puede ver antes y también tiene una forma rápida de crecer, tiene un color blanco, el tamaño es muy importante porque tiene que tomar en cuenta dónde pusimos la planta y tenemos que entender que no es solo qué tan grande puede crecer la planta, sino que también lo pueden hacer y tomar en cuenta que tenemos 18 pulgadas, tenemos que tener por lo menos plantas de 3 pies de altura y entonces, en ocasiones ellos, si no se van a ningún tipo de área, pero en el área donde puedan estar, que es un área que siempre esté verde, y lo otro es que pueden resistir a los venados. Toda esta información, y vemos aquí que sigue aumentando. Es una planta que usa poca agua, entonces la voy a poner en mi lista y la irrigación máxima pudiera ser una vez a la semana y también se habla aquí del tipo de vida salvaje que puede tener y nos muestran aquí unas lindas fotos. Esto lo puede compartir usted con los jovencitos y ellos pueden envolverse en este tipo de investigación porque es una forma de participar en su jardín. Pero una de las cosas en las cuales estoy yo interesado en enseñarles es que en este caso, esta planta en particular está relacionada con cómo pueden entrelazarse con otras plantas. Creo que hay otras plantas que no se ven aquí, pero creo yo que ustedes pueden echar un vistazo a esto y creo, no lo puedo ver ahorita, pero bueno, creo yo que hay formas en que se pueden formar comunidades en este sitio de plantas y es tremendo. Y cuando usted me diga eh, cuál es la lista de plantas, si usted quiere, la puede imprimir. Entonces vamos a continuar y vamos a regresar a la presentación. Y honestamente voy a saltarme estas láminas. Esto es como escogemos las plantas nosotros. Ahora vamos a escoger las plantas para este jardín y vamos a comenzar con los árboles. El primer árbol que vamos a revisar es un Abutus marina que causa buena sombra. Tiene troncos múltiples. Tiene fresas. A veces se llama un árbol de fresas. Son comestibles, son muy ricas y mucha vida salvaje se atrae con este árbol. Otro árbol que es muy bonito. Yo estoy obsesionada con este árbol.
A veces paro solamente a tomar una foto del Western Sycamore. Es nativo de California, tiene ramas grandes. En el invierno se le van a caer las hojas, lo bueno es bueno. Lo puede poner al lado sur de la casa y esto le da ahorros de energía, crece rápido, tiene vida larga y es un árbol precioso. Y también tenemos el Coast Live Oak. Si tienen la oportunidad de plantar un oak en su vida, hágalo. Este es un árbol de legacía y el sycamore son de mucha vida, bajo requerimiento de agua. Cada uno puede ser un hábitat para más de 500 insectos. Y estos, si tienen la oportunidad de crecer uno, es bueno. Si lo puede plantar desde que sea pequeño, desde un acorn o muy pequeño, y de 5 a 10 años va a tener un árbol de real. No va a tener un árbol así, pero va a tener un árbol real que va a tener sombra y se le va a poder sentir debajo de él. Entonces vamos a escoger cuál. No estoy vendiendo ninguno. Entonces vamos a, aquí hay una encuesta para árboles y va a ver cuál van a escoger la gente. Muy bien. Vamos a ver. Entonces el árbol de fresas ganó. Qué bueno. Entonces vamos a poner un árbol de fresas en este jardín. Vamos a dejar de compartir y ahora vamos a buscar los arbustos y vamos a comenzar con Lemonade Berry. Esta es una planta maravillosa de California. Si quiere vida salvaje en su jardín, es siempre verde, se puede usar al lado de la colina para control de erosión. Tiene una fruta que es edible. Hace una bebida de limonada cuando hace la fruta y las flores en agua. El California Lilac y el Cyanotus concha florece en el invierno y en la primavera. Mírenlo. El follaje es verde, es siempre verde, es un magneto de polinación. Y también tenemos lo que yo considero utilitario. Este es el Porocarpus genkelai. Es perfecto para un espacio angosto, crece muy derecho, tolera el sol y la sombra, crece rápido. He visto mucha pregunta, me pregunta si esto es berembú por estas hojas que parecen, pero no, no es. Un arbusto más pequeño, tenemos el Foothill Pensamon o Pensamon Margarita Bob. Este es un arbustito pequeño, muy limpio, es excelente para un paso. Son como 3 pies y si lo espacían bien, es perfecto. Florece mucho en la primavera y en el verano y tolera diferentes programas de agua. Otro también es el Mimulus aurantiacus o un bush monkey flower. Es un atractor de polinación, es para control de erosión. Tiene una temporada larga de florecimiento. Junto, junto con el Mimulus cardinalis, que es el rojo. Y estas dos plantas es muy bonito. Aquí hay otro muy maravillosa planta que es limpio y organizado, que no tiene que ser cortado. Se llama Coast Rosemary o Westringia fruticosa. Es muy bueno
para un lugar con un poquito de sombra. Es una forma compacta, entonces, y quiero que escojan uno de cada de estos, uno de los grandes y uno de los pequeños. Entonces vamos a comenzar con la encuesta. Qué bueno, todos están participando y lo estoy haciendo rápidamente. Vamos a ver las respuestas y ver dónde terminamos. Parece que este grupo le gusta mucho el California Lilac para el grande y, y el Foothill Margarita Bob para el pequeño. Entonces, le gusta el color azul y púrpura. Vamos a recomprar y vamos a continuar. Ahora vamos a buscar una cubierta para el piso. El primero es algo que se llama Bees Bliss, Salvia Bees Bliss. Es precioso, es muy amplio, huele muy rico, siempre es verde, es muy buen polinación, muy bonito. También hablamos de yarrow. Este es el Aquilea millefolium o yarrow. Eso se puede cortar y parece como un pasto. Si permite que florece, es un atractor de polinación. Hay muchos cultivos de esto. Si usted quiere con los nativos de California, va a ser como un rosado ligero y blanco y tiene otros colores. Tiene unas hojas muy parecidas a plumas. También tenemos Beach Strawberry. Si usted está un poco dentro de tierra, aunque dice Beach Strawberry, va a estar bien en su jardín. O Fragaria chilensis puede tolerar la sombra. Si está un poco más tierra adentro, le puede dar sombra y está muy bien. Siempre verde, cubre muy bien el piso. A veces causa o crece frutas que son comibles. Entonces, ¿cuál de estos cubiertas de suelo les gustaría escoger para su jardín? Y estamos haciendo esto como una encuesta, pero este es el proceso que hacemos como diseñadores. Estamos seleccionando plantas y estamos creando unas opciones y seleccionando de ellos. Entonces vamos a terminar la encuesta y ver. Parece que el Yarrow ganó, pero fue muy competido con el Beast Bliss. Entonces, muy bien, muchas gracias. Voy a compartir los resultados para que la gente lo pueda ver. Entonces lo pueden ver, no estoy mintiendo y vamos a continuar. Ahora no vamos a hacer una encuesta acá, pero algo para considerar aquí es qué planta va a poner en el jardín de la lluvia. Y eso es lo que tiene que tolerar que sus pies estén mojados, o sea, muy mojados en el invierno y muy seco en el verano. El primero es el Common Rush o Juncus. Es precioso, que tiene este color marrón en la cabeza. Y cuando yo pienso en café como un color que yo quisiera en el jardín, me di cuenta que es un buen ejemplo de cómo poder evitar mi fobia de tener café en mi jardín. También tenemos el cefrantes, es una vulva de Sudáfrica, también se llama rain lily, viene en diferentes colores, florece en la primavera ahora y es fantástico, una adición para la jardín de lluvia para dar color. Y también tenemos el de hierba buena. Es una planta nativa
huele a menta, se puede caminar y se esparce mucho. Entonces, crea mucha cubierta en su vacina. Y en el berm queremos plantas de pie seco que no les gusta mucho agua. Ahí tenemos el Arcostaphylos o manzanita o salvia. En este caso tenemos el Cleveland Sage o el Eriogonum o el San Miguel Buckwheat o cualquier otro buckwheat. Estas son plantas que no quieren estar en agua, pero quieren estar cerca de agua. Entonces, una vez hemos tenido las opciones, vamos a organizarlos y me gusta organizarlos de esta forma. Yo uso el nombre botánico y siempre usamos el nombre botánico para las plantas porque es la única forma que un lugar sabe qué es lo que estamos buscando. Podemos decir beach strawberry y pueden recibir diferentes cosas. Entonces queremos asegurar que el nombre botánico, el nombre común es muy confuso, entonces queremos usar el nombre correcto. Siempre hay que dar la altura y lo ancho y también queremos saber si está bueno para el sol o para sombra y también su necesidad de aguas. Y también asigno un color a la planta de acuerdo a su necesidad de agua. Entonces, la mayoría tienen necesidades de agua moderadas o bajas. Entonces, azul es para moderado y amarillo para bajo. Entonces, ¿dónde ponemos las plantas? Entonces, vamos a pensar ponerlos en comunidades y los vamos a organizar por tipo de tierra, por exposición al sol, necesidad de agua y por exposición de sol y agua, necesidad de agua, y son cosas importantes que ponen la atención. Cuando agrupamos plantas por su necesidad de agua, todos los bajos, moderados y altas necesidades de agua juntos, y no los mezclemos, nos permite que los irriguemos adecuadamente. Esto es una zona hydrozone, es un lugar de alto requerimiento. Eso va a una diferente válvula a las plantas mediterráneas, por ejemplo, que son bajos en necesidad de agua. Y vamos a separar también plantas por el tipo de irrigación que vamos a usar para irrigarlos. En este caso tenemos dos grupos de plantas que tienen diferentes requisitos de agua y agua se va a irrigar con spray y el otro por drip con diferentes válvulas y los vamos a irrigar de forma diferente. Y ese es el organizador más facto para conectar las plantas. Y el siguiente es un microclima que le voy a mostrar al final. Algunas consideraciones de diseño que vamos a pensar para que sea bonito. Porque, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos que sea bonito. Primero es plantas en grupos. Queremos plantar en grupos en números impares, 3, 5 y 7. Este es un gran principio de diseño. Entonces, 1 es un número impar. Aquí hay un toyon, heterorhombus, nombre latín, aquí que está del derecho es solamente 1 porque crece mucho, pero el resto está en grupos. Está bien en hacer 2, especialmente si está marcando una vista o quiere llevar un paso de caminar o un par de plantas ahí, pero en general usamos un número impar. La repetición es otra de las cosas importantes que se debe de hacer en los jardines. Aquí tenemos repetición de color y de forma. Y fíjese en el zacate grande, es uno de color verde azul y tiene una forma como de montaña y lo hemos repetido. Eh, Parece, ya ni sé ni qué llamarlos, pero tiene
tiene esos que parecen lobes pequeños azules y como podemos ver lo que tenemos aquí en el mismo, la parte mediana o de en medio del jardín. Y también tenemos puntos de enfoque. Este árbol te está diciendo claramente, camina hacia mí, por favor. Entonces la piedra es igual, está apuntando hacia el árbol y una de las cosas que me gusta es que los pájaros se han ah, parado, detenido allí y algo que queremos hacer es tomar en cuenta ese punto focal que debe de ser grande. Y aquí hay un concepto en que tenemos diferentes tapas, tenemos plantas pequeñas a plantas más altas. Y lo que queremos decir con esto es que las plantas aquí en el camino de piedra son pequeñas, pero las que están más cerca de la pared son más altas y altas o grandes. Y entonces nos lleva a la parte derecha de esta foto, el árbol que se puede ver en la parte más alta no está en esta propiedad, está en la propiedad de un vecino, pero nuestro ojo se ha dejado ir por lo pequeño hacia lo mediano a lo grande, pero podemos hacer exactamente lo contrario. Aquí podemos poner, por ejemplo, a la orilla del camino, podemos poner plantas grandes y poder tener esto un poquito más privado. En términos de color, podemos tener aquí estas plantas color naranja o podemos eh, hacerlo un poquito más fresco con colores de pastel y la realidad es que puede haber un sinnúmero de colores dependiendo de cuál es el tipo de planta, el contexto. Así es que todos estos reglamentos están para ser pues quebrantados, pero si usted quiere algo uniforme que se mantiene en un lado pues más fresco, pero también recuerden que el verde es un color agradable. eh, que a veces nos gusta el color de sus hojas y puede ser algo muy atractivo, y especialmente en el tiempo de invierno, porque cuando no hay muchas plantas floreciendo, esto se va a ver siempre bien. Y ahora vamos a juntar o parear las plantas junto con los microclimas que tenemos y lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos que las cosas que van en el sol se van a poner ahí, las que necesitan sombra las vamos a poner en la sombra. Entonces vamos a empezar a mover las zonas y no olviden la zona de agua, la parte amarilla es baja, la azul es moderada y la roja es muy baja. Entonces lo vamos a posicionar en el tamaño de madurez en que están y eso es lo que ya hemos hecho. Entonces podemos ver aquí que las plantas pequeñas es aquí donde tenemos toda ese calor que entra y tenemos aquí en el árbol, tenemos algunas plantas que requieren poca agua y otras plantas que requieren poca agua también en el lado donde estamos causando ahí eh, un obstáculo y un jardín rectangular. Tenemos que mover las plantas un poquito porque las plantas que están aquí que requieren poca agua no deberían de estar en el área de jardín o de la cuenca, y algunas plantas así como la número 2 que están encima de la burma tenemos que bajarlas un poquito, pero las partes en que tenemos la forma oval, vemos que ahí esas están bien. Quizás podemos mover algunos de las plantas número 6 para que no estén en la cuenca y podemos quizás remover el 4 que está ahí en la burma. Y eso es lo que hacen
diseñadores de plantas hacen, las mueven de un lado a otro y así. ¿Y qué sigue? Bueno, una vez que uno tiene estas plantas, no tenga temor de plantar, solicite su reembolso y tenemos quizás creo como 5 minutos para contestar preguntas. Quizás Andrea puede acompañarnos. Hola. Hola Andrea, ¿hay algunas preguntas? Sí, sí, hay varias preguntas. Es difícil determinar cuáles son las mejores porque tenemos un grupo que participó bastante, pero tenemos preguntas acerca de la que siempre surge es en cuanto al agua y los mosquitos. Y la respuesta es, los jardines de agua trabajan muy bien entre más antiguos están, aunque tenemos allí un suelo que es como esponja y ha retenido bastante aguas y entonces tenemos eh, un sistema que está absorbiendo estas aguas y entonces lo que podemos ver es que lo que sucede es esto de que 72 horas que ustedes tienen, vamos a decir, han pasado 72 horas después, ustedes pueden hacer diferentes cosas. Por lo regular no lo tenemos ni por 2 horas después que llueve. Eso no sería un problema del todo. Otra pregunta es, para concluir, tenemos algunas que acaban de llegarnos. Me gustaría saber qué tipo de plantas podemos poner debajo de una sombra de un árbol que es de redwood y quisiéramos saber qué tipo de árbol o plantas se pueden poner ahí. La mandé a Calscape. Vamos a concluir con la última es que si puedo poner un jardín de agua alrededor del árbol, pero sí queremos tomar en cuenta las raíces del árbol, queremos mantenernos fuera de la línea de goteo del árbol, por lo menos en el área fuera de allí. Queremos quizás mantenernos alejados, pero si estamos fuera de esa zona donde gotee el árbol, su árbol va a estar muy contento de que usted le da agua adicional muy bien. Quiero ser consciente del tiempo. Agradezco que todos estuvieron aquí esta noche. Esto está siendo grabado. Ustedes van a recibir un enlace para poder volver a ver este taller y compartirlo con sus amigos. A mí me fascina las preguntas y respuestas. Todo eso se puede compartir y esta es una oportunidad para nosotros de poder aprender unos de otros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hay muchas cosas que podemos hacer el jueves por la tarde y gracias. La grabación va a estar en el sitio de Valley Water y compártanla con sus amigos. Díganles acerca de estos talleres